Lista, secretaria. Ya, y ahora vamos a dar el comienzo. Muy buenas noches a todos. Siendo las 21:10, vamos a dar comienzo al segundo módulo, segunda clase del día de hoy en esta capacitación importante que tenemos de nuestra ONG. Así que le vamos a dar el tiempo a nuestro director, es decir, a nuestro jefe nacional y jefe de la zona número 5, don Ricardo Torres Valladares. Adelante, don Ricardo, muy buenas noches. Gracias, mi doctor. Buenas noches. Vamos a ver si podemos compartir. No está habilitado el anfitrión, no está función de compartir pantalla al participante. No me deja, dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir pantalla hacia los participantes. Está sin audio, mire. Ahora, jefe, hágalo, mire, pruebe ahora. Ahora sí, gracias. ¿Se ve? Ahí se ve, sí, correcto. No se ve. Ingresar. Buenas noches. Hoy día vamos a dar comienzo al segundo de 3 talleres de telecomunicaciones. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Torres. Rango 5, Jefe Nacional de Telecomunicaciones, Charlie Alfacén, Bravo Oscar, radioaficionado de Chile, y soporte y vendedor técnico de telecomunicaciones. No, si ya estoy terminando, espera, estoy terminando. Está terminado. Les voy a pedir los micrófonos, por favor. En esta oportunidad vamos a hacer un taller básico de confección de antenas, de confección e instalación de antenas de 2 metros de VHF. ¿Ya? Si bien es cierto, la antena es una parte principal, esencial de cualquier sistema de telecomunicaciones, indiferente de cuál sea. ¿Ya? Es un sistema de telecomunicación que, acoplando la energía de salida del transmisor hacia el espacio libre o hacia el espectro, va a generar una onda electromagnética que va a viajar, ¿ya? hasta llegar a un receptor, y va a generar nuevamente la voz o el ruido o lo que se llama el identificador del portátil o de la persona que está transmitiendo, ¿ya? Cuando los equipos están codificados con el sistema Motorola o el sistema Fixed Independent. Hay algunos equipos que vienen con esa habilidad de que al transmitir suena un pitito y eso es un código que está enviando para saber quién está transmitiendo. También se puede atender como un dispositivo que transforma la señal eléctrica en voltaje corriente a una línea de transmisión de onda electromagnética que viaja por los campos electromagnéticos o viceversa, lo que hablábamos más que de los transceptores, ¿ya? Que transmite, recibe y viaja la onda electromagnética por el espectro, por el despliegue de la radiocomunicación en el área afectada de un suceso permite que la información necesaria fluya rápido, eficazmente, siendo importante y esencial para reducir las pérdidas de vidas humanas, el sufrimiento de las personas o los daños a los bienes y al medio ambiente. ¿Bien? Siempre con una antena vamos a tener una mayor cobertura, un mayor alcance para las transmisiones. ¿Bien? En esta oportunidad vamos a indicar la manera cómo se puede fabricar una antena de forma fácil, económica y de buen rendimiento. ¿Bien?
Esta antena de 2 metros, aquí están los materiales, que no son muchos, ¿bien? Un tubo de PVC de 20 milímetros, una tapa para hacer una medida, y la parte importante aquí es un cable de 300 ohm, más conocido como cable de antena de TV. Es un cable plano que va recubierto con dos mallas de cobre, una forma paralela, ¿ya? Es el color blanco y el color café. Y el cable coaxial RG58, el cual vamos a conectar para bajar la antena a nuestro equipo, ¿bien? Y la conexión de la otra punta del cable coaxial va a ser un conector PD259 para RG58 o un conector mini UHF en caso de que el equipo que va a ocupar esa antena sea un equipo Motorola, ¿ya? Que es un conector un poquito más chico, llamado mini UHF, ¿ya? Que son estándar de los equipos de marca Motorola. Un par de amarras plásticas, amarracable, conocido así en el mercado, para poder posteriormente esta vara, este tubo de PVC, que al interior va a ir nuestra antena Slim Jim, es el nombre de la antena, Slim Jim, es una antena fácil de hacer, económica y tiene buen rendimiento. Dentro de la herramienta y los materiales tenemos una wincha de medir, soldadura de estaño de 60-40, un cautín, wincha aislante y un cortante eléctrico, ¿ya? Recuerden que esta presentación se les va a enviar o va a quedar en la página para que ustedes puedan revisar los materiales, ¿ya? Y repasar más o menos cuál va a ser la metodología para poder hacer la confección, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por las medidas para la confección de nuestra antena Slim Jim, ¿ya? De BAC. Primero, un tubo de PVC, ya normalmente esos de agua, esos azules, ¿ya? Para cubrir la antena, ya que la antena o el cable de 300 ohm va a ir en su interior. Entonces, tubo de PVC de 1,55 m, cable de antena plano, una medida de 1,49 m. ¿Bien? Una vez que cortamos, como aparece en la imagen del lado derecho, cortamos el metro 49 centímetros de nuestro cable café, antena o cable de 300 ohm, cable plano, vamos a pelar los dos extremos, ¿ya? Como aparece en la primera foto en la izquierda arriba, y vamos a soldar, vamos a unir esos dos cables paralelos de cobre, ¿ya? Que dice ven and solder, la parte superior y la parte inferior, las vamos a unir, ¿ya? Unir los polos superior e inferior, ¿ya? Una vez que tengamos eso hecho, vamos a medir de la parte inferior hacia arriba 50,5 centímetros y vamos a realizar un corte en el costado derecho de 2 centímetros aproximadamente desde la base hacia arriba, ¿ya? Donde tengo el pulsor, ¿ya? Medimos entonces, esta punta está unida. No sé si se ve el pulsor que estoy moviendo yo. Alguien que diga sí o no, gracias. Estas dos puntas están unidas, la parte superior, la parte inferior. Medimos 50,5 centímetros hacia arriba del lado derecho y realizamos un corte de 2 centímetros. ¿Ya? Y señores, y eso es toda la antena. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta? Solamente unir el cable coaxial. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí abajo, aproximadamente a los 12 centímetros, vamos a pelar el cable, a desmillar el cable coaxial y vamos a separar el alma y la malla. ¿Bien? El alma va a ir conectado o soldado o estañado al costado izquierdo, el costado que está en línea, sin cortes. ¿No? Y la malla al costado derecho, donde la parte paralela tiene un corte arriba. ¿No? Se sugiere, dentro de aquí, las 3.511, se da la base, se la unir la malla y el cable va a ser 3.8 al lado del corte. Al 11.5 de la misma medida de la base hacia arriba son los 11.5 centímetros
se va a unir el alma al costado derecho del coaxial RG58 al lado continuo, al lado que no tiene ningún corte, al lado izquierdo. Poner el conector adecuado para que el equipo de radio que vaya a utilizar. Bien. Siempre se recomienda que el cable coaxial, el cable de telecomunicaciones que va al equipo, no supere una cantidad para que no haya pérdida. Estamos hablando de no un máximo de 17 metros, independiente de que nuestra torre, nuestro mástil tenga 6, 9 o 12 metros. ¿Sí? La idea es que no supere los 17 metros, porque se va a generar una pérdida en el RF, en la potencia que tiene el equipo. ¿Sí? Acá en la foto está la unión o la soldadura de la parte superior e inferior. Aquí en la foto del medio está el corte de 2 centímetros, el que va a la altura de 50,5 centímetros del lado derecho del cable plano, cable de antena, ¿ya? Y acá abajo está la unión a 11,5 centímetros de la parte inferior hacia arriba, con el costado continuo, el alma, y al costado derecho donde está el corte, la malla del cable coaxial RG58. Siempre se pide, o lo ideal es que todas estas uniones, estas soldaduras, estos estañados se protejan de la humedad con winch aislante, ¿ya? Para evitar la humedad. La idea es que el cable coaxial quede en la misma dirección del resto de cable que queda plano, ya en la misma dirección, ¿ya? Incluso hacia abajo se le puede poner también un puesto de winch para que la dirección y pueda introducirse al interior del tubo, ¿ya? Acá vemos la punta del tubo donde salió la punta del cable. Pagó pantalón. Don Juan Carlos Jorquera levantó la mano, adelante, para la consulta. No, profe, es que voy manejando y abrí el auto. Ya tenemos a don Claudio también con el micrófono abierto. Ahí corto el micrófono, jefe. Vale. Ok, gracias, don Claudio. Bien. Ya, ¿cuál es la idea? Que el cable plano o el cable de antena sobresalga de la punta del tubo de PVC, ¿ya? De 1,55 m, ¿ya? Y poder hacer un orificio abajo del estañado, ¿ya? Y ponerle una marrita. ¿Y cuál es la idea de la marrita? De que esta antena no corra hacia abajo del tubo y se mantenga siempre en la parte superior para tener su verticalidad siempre. Y esa marrita la vamos a sujetar con la tapa del tubo, ¿ya? Y así nos vamos a asegurar que al interior del tubo, al interior de la antena de PVC, se va a mantener en forma rígida y derecha, y al interior nuestra antena Slim J, ¿ya? Introducir la antena confeccionada al interior del tubo de PVC. Asegurar con una pita que la antena en la parte superior y fijar el tapón de la misma cañería, del mismo tubo de PVC, ¿ya? Entonces, hablamos de que a 11,5 centímetros de la base se va a unir la malla del cable coaxial del 58 al lado del corte y al lado de la malla el alma. Ahora, el largo del cable coaxial va a depender de la distancia a cual se encuentra nuestro equipo, nuestro portátil, donde vamos a conectar nuestra antena exterior, ¿sí? Que sea una base o un portátil. La idea es que el conector que vamos a conectar sea el adecuado para cada tipo de equipo, ¿ya? La idea es usar lo menos posible los adaptadores, ¿ya? Y eso también se roba un poco de medida de arroba de red, ¿no? La cantidad de metros de cable, como lo explicaba anteriormente, que no supere los 17 metros. Ahora, si la antena es muy alta o está muy lejos, se puede tener un cable más largo, pero ya sería un cable de otra calidad, de RG8, por ejemplo, ya que supera el
cable delgado y el cable 52. La idea es poder sacar la mejor prestación a la potencia, al wattaje del equipo que estamos utilizando. ¿Bien? La idea es que los metros de cable sean necesarios para poder izar la antena o el mástil para que llegue a la radio y no quedemos cortos y tengamos que añadir otro trozo de cable para poder llegar al equipo y conectar nuestro adaptador o nuestro fuerte. Hasta este momento, ¿alguna consulta? ¿Alguien quiere hacer una consulta, preguntar? Porque a lo mejor voy muy rápido o las indicaciones a lo mejor no fueron muy claras, por favor. Eduardo, Sí, don Eduardo, buenas. esa antena que usted está indicando es bastante buena en el sentido que se pueden abrir sin mayor problema los repetidores y es una antena dual band, si no me equivoco, don Ricardo. Sí, es una antena dual band de 1/4 y normalmente se tiene un mejor rendimiento en el VHF en el rango de 145 a 159, 158 aproximadamente. Tiene el menos ROE en ese rango y un buen rendimiento en cuanto a la cobertura o a la distancia. ¿Bien? ¿Alguien más tiene alguna consulta o algo que pueda aportar? Don Gabriel, buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una consulta si la antena que usted está indicando sirve para una portátil, para la DET 550. Esta antena le sirve a cualquier base, a cualquier portátil de VHF. ¿Ya? Lo importante es que el cable y el conector sea el adecuado para que el portátil tenga su salida de RF de potencia hacia el exterior. ¿Ya? Por eso se llama antena exterior de apoyo. ¿Ya? E incluso esta antena se puede llevar desarmada, enrollada, sin necesidad de usar el tubo de PVC. Y usted cuando llega al lugar, cuelga en cualquier ramita o en cualquier parte, lo desenrolla, que esté de forma caída, paralela, derechita, y conecta al portátil o la base y se pone a transmitir y va a tener las mismas prestaciones como si tuviera al interior del tubo de PVC. El tubo de PVC, ¿qué función cumple? Que se mantenga derecho la antena a su interior, que no le llegue agua y evitar la humedad en cuanto al tiempo. Esa antena que ustedes están viendo en la foto tiene 5 años. Y ustedes la ven que está impecable y funciona hasta el día de hoy sin ningún problema. ¿Alguna otra consulta con respecto al tema que estamos tratando? Ninguna, excelente, estamos avanzando. Esa es la antena, es Lin Jin, de 1/4 de VHF. Se sugiere para el rango de 146 a 159 MHz en VHF, donde se le puede sacar el mejor rendimiento. Vamos a una parte importante. Siempre cuando nosotros fabricamos o tenemos una antena o compramos una antena nueva, base de aluminio, de fibra, etc., siempre vamos a decir, mientras más alta la antena, mejor rendimiento. No siempre es así. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tema de levantamiento o el izamiento de antenas con mástiles o torres. ¿Ya? Si bien es cierto, en los dibujos aparecen varias cosas que se parecen, pero no son iguales. ¿Ya? Cuando uno decide levantar un mástil, una torre o ¿cómo se llama? Una torre aventada o autosoportada, primero tiene que pensar en el espacio que tiene para poder hacer el izamiento. ¿Ya? Si bien es cierto, la estructura de una autosoportada necesita bastante espacio. Uno,
para poder instalarla, para hacer su pollo o base. ¿Ya? La misma parte de armado necesita bastante espacio y un mínimo de 3 a 4 personas, ya de que la estructura, eh, la inferior, la más importante, que es la base, tiene una forma de ángulo bastante grande, donde va el pollo del cemento y con unos pernos. Y ahí se va en forma de cano, poniendo las siguientes partes, que es la que estoy indicando acá con el cursor. ¿Ya? Da bastante espacio y bastante gente para poder que este se mantenga autosoportado. ¿Ya? Después tenemos una torre ventada. ¿Ya? La torre ventada, si bien es cierto, solamente ocupa un pollo o una base de cemento. Y del mismo espacio del triángulo, del espacio de la antena, va a necesitar bastante espacio para los vientos. Los vientos son los que le van a dar la firmeza Estabilidad. y la fijación a los diferentes tramos. ¿Ya? Ese es un trabajo bastante delicado, ya que al tensar demasiado uno de los tensores, valga la redundancia, se podría girar uno de los tramos, lo que provocaría que se caiga la torre. ¿Ya? Entonces, por eso no es algo, es un poco más delicado de desarrollar y hay que planearlo bien. Yo siempre a la gente, cuando hago estos talleres básicos, siempre les recomiendo un mástil. Es que no, es que los mástiles vienen de 6 metros y no quiero más. Meta otro tubo adentro. ¿Cómo? Haga su mástil telescópico. ¿Cómo lo hago? Meto un tubo dentro de otro y dentro de ese otro. Y lo hago telescópico. Y de acuerdo a la necesidad, yo voy levantando, voy bajando, ya tomando las precauciones que corresponden y comprando un tubo que sea liviano y resistente a los requerimientos. ¿Ya? Y es más fácil de controlar e instalar. No hace tanto viento, ya que es muy liviano y es fácil de levantar entre una o dos personas. ¿Ya? Siempre estos mástiles, torres, autosoportada, ventada, siempre van a llevar, perdón, la autosoportada no lleva viento, ¿ya? Pero esta que es la más común, que es la que yo recomiendo, que es el mástil telescópico, lleva viento, ¿ya? Por eso siempre hay que pensar en el espacio. Entonces me dice, no, yo quiero levantar una antena de 9 metros, ¿ya? Y de la base de tu antena de 9 metros, ¿cuántos metros tiene a tu alrededor libre para poder instalar los vientos? No es que no sé, de este lado tengo una pared, del otro lado tengo bastante espacio. Bueno, mira su espacio libre y mira cuánto tiene aquí a la pared y seguimos conversando. ¿Ya? Hablábamos de la estructura, lo más fuerte, lo que da inicio a un proceso de instalación de mástil y torres, que son los pollos o las bases. ¿Ya? El anclaje tiene que ser multipropósito, ¿ya? Tiene que ser un solo ángulo que tome los 3 o 4 vientos, ¿ya? Y siempre tiene que existir digamos, un trabajo coordinado, ¿ya? Bien realizado, con materiales de buena calidad y nuevos, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque me ha tocado, por ejemplo, ir a instalar antenas o hacer mantención. La mantención no se trata de ir cambiando el material, sino que ir revisando el desgaste en relación al tiempo, a la cercanía con el mar,
si ha tenido alguna situación. Hace poco cayó una antena de bomberos porque el carro la pasó a llevar un viento. Entonces, todas esas cosas hay que ver si la ubicación a lo mejor del viento le afecta, el viento lo pasan a llegar, se genera una vibración. La vibración hace que se corten algunos pernos de arriba de las piezas, del tramo, que normalmente abajo del nivel de piso no se percibe eso. ¿Ya? Entonces la revisión hay que hacerla de la altura. ¿Ya? Revisar los tramos que estén, todo eso, se repasan, se recambian, que estén demasiado oxidados por el efecto del tema del mar, la sal, etc. ¿Ya? La idea es poder llevar este trabajo a un papel antes de realizarlo, tomar las medidas, los materiales y contar con el personal ayudantes, ¿ya? Si viene alguien que tenga conocimiento, poder explicar bien la maniobra que se va a realizar con el fin de tener el menos peligros posible, ¿ya? Para realizar este trabajo. Aquí en mi cursor yo voy a indicar que este es un tensor profesional, ya está con una, no me acuerdo cómo se llama la pieza. Esta pieza es la que va a generar un ángulo igual a los tres vientos, igual que acá. Esta anilla, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene varias perforaciones que va a generar un ángulo directo a los vientos. ¿Bien? Esta piola que está sobrante siempre queda, la idea es poder dejarla en caso de que haya algún corte, una caída de una antena, que pueda retomar el tramo que quedó de pie. Esto lo explicaba yo, que cuando uno tensa mucho uno de estos vientos, la torre o el tramo tiende a girarse, y lo que hace es que se corten los pernos de sujeción y llega a que se caiga la torre, ¿no? Y no siempre cae sobre sí mismo, siempre a veces cae hacia un lado, lo cual lo hace más peligroso, ¿ya? Altura determina los espacios. Cuando yo quiero instalar una antena de 12 metros, tengo que tener un espacio, tengo que saber medir, tengo que hacer un buen pollo, tener un buen material, tener ayudante. Se recomienda siempre un alambre grueso o si no una piola de acero, con seguros. ¿Ya? La piola pasa por el tensor y posteriormente tiene unos seguros para piola, valga la redundancia. ¿Bien? Debe poder siempre trabajar con material seguro. ¿Bien? Los tensores, como dice su nombre, regulan la tensión de los vientos. Los mástiles telescópicos de 12 metros normalmente se ocupa el tubo mueble, así se llama el tubo mueble, es un tubo más liviano que el tubo normal de fierro que uno compra en un negocio, en Elise, en Solmar, se llama tubo mueble, es un tubo resistente para poder desarrollar o poder levantar una torre telescópica de una buena altura, así como el que vemos ahí abajo. ¿Ya? Este es el tubo mueble que está introducido por diferentes medidas, uno sobre otro. Se recomienda hasta 3 o 4 tubos, ¿ya? De 6 metros, pasados 2 metros cada uno, para que tenga una cierta seguridad marcada, para generar un mástil de 3 tubos con 12 metros, ¿ya? 12 metros de altura, con 2 o 3 vientos, ¿ya? Aquí tenemos más o menos cómo se hacen los pollos, la cantidad de centímetros o de metros que debe tener de profundidad en relación a la altura que va a tener, o la estructura, el ancho que va a tener la estructura sobre este pollo va a definir lo que va a tener abajo tierra, en concreto, ese tipo de cosas, o si necesita algo extra abajo, ¿ya? Para generar una buena sujeción. ¿Bien? Y acá al medio tenemos este soporte que va nuevamente en la estructura de techo, ¿ya? Esto, aquí adentro va el tubito, va el tubo de la antena y va sobre los techos, ¿ya? Esto se atornilla en un lado que esté lo más parejo para poder generar sobre el techo para poder generar una mayor altura.
Lo que lo conversaba anteriormente. Los cálculos relativos, hay una norma, una regla para definir el espacio que nosotros necesitamos alrededor de la base de nuestra antena. ¿Ya? Nuestra antena va a tener una altura de 6 metros, necesitamos mínimo 4.2 metros alrededor de esta antena o este mástil para poder instalar dos vientos. ¿Ya? Hasta 9 metros se puede, es aceptable instalar dos vientos. ¿Ya? A la altura de 9 metros necesitamos mínimo 6.3 metros alrededor del mástil o de la torre, ¿ya? La torre orientada. Y como ustedes ven en el gráfico, mientras más altura, más espacio necesitamos y más tensores. Va indicando más o menos la altura y la cantidad de metros que se necesita para la piola de acero o el alambre que vayamos a utilizar. ¿Bien? Estas son consideraciones que hay que tomar, porque la idea no es instalar una torre y que el alambre o la piola que nosotros vamos a instalar no nos alcanzó porque no tomamos bien la medida y vamos a añadir otra. ¿Ya? La idea es que los tensores hagan su fuerza y tampoco no generen una sobre fuerza a la estructura que nosotros queremos que quede derecha. ¿Ya? Ideal que el tensor genere la estructura que lo más derecha posible sin ejercer fuerza. La idea es que el tensor no quede como cuerda de guitarra. ¿Por qué? El efecto cuerda de guitarra es cuando el viento empieza a hacer vibrar la viola, el viento, y se escucha un ruido como cuerda de guitarra, y eso hace vibrar la torre en sí, o el mástil, y lo que genera mucho movimiento en la antena que está expuesta arriba, o los famosos tenedores. Tenedor es una estructura que está sobre la antena o sobre el mástil, donde hay tres antenas. Entonces, la idea es poder evitar el efecto de guitarra con respecto a las vibraciones que pueda tener la misma torre o la antena, por un sobre extensión de los mismos de la escuela de defensor. Algo importante que tenemos acá abajito, donde está el cursor, ¿qué pasa cuando uno de nuestros vientos está con un obstáculo? ¿Ya? ¿Qué hacemos ahí? ¿Botamos la pared o nos anclamos a la pared? ¿Ya? Si ese lado tiene tres vientos y uno de los vientos, la dirección que nos va a dar la medida, porque eso se calcula de acuerdo a una medida, el ángulo va a dar justo en una pared, ya sea de nuestra casa o del vecino. ¿Y qué hacemos? Vamos a hablar con el vecino, decimos, vecino, necesito poner un tensor acá en su peso. ¿Me dejan? No creo que lo deje. ¿Cuál es la opción? Anclarse a la pared o al obstáculo que tenga a mitad del viento. ¿Bien? Eso siempre y cuando existan dos vientos más de refuerzo. ¿Bien? Pero si existe solamente un viento y la altura no supera los 9 metros, también se puede realizar en uno de los costados esa fijación, siempre que la pared sea de cemento, sea de una buena estructura, o un pilar o un poste. ¿Ya? Consulta al momento. Don Ricardo. Sí, sí. Eduardo, precisamente acá en Santiago, por los espacios reducidos, en mi caso, me ayudaron a levantar una antena, pero este mástil está apernado justamente, como usted acaba de mencionar, al muro, a un pilar. Se instaló con tres
pernos especiales para esto y quedó adosada al muro de una forma muy, muy firme. Es una de las cosas que también puede hacer uno cuando los espacios son demasiado reducidos. Correcto, gracias por el aporte. Claro, cuando el mástil no es muy alto, lo podemos fijar a un alero de una casa o una pared, ¿ya? Y ahí solamente habría que poner dos vientos. Se elimina el tercer viento porque la fuerza la está haciendo la misma pared o la fijación que nosotros le dimos al alero de la casa, ¿ya? Igual necesitamos tratar de poner dos vientos para evitar el tema del efecto de la vibración con el viento, ¿ya? Y la idea es que no se esté moviendo o vaya a realizar algún tipo de ruido o que esté moviendo el cable junto con el viento, ¿ya? Y tampoco bajar el cable a través de los vientos, ¿ya? El cable coaxial que baja de la antena va con amarracable o adosado a al mismo mástil, ¿ya? Hasta una altura casi llegar al lugar y después va en forma de dirección a la pieza o a la casa donde va a ingresar al domicilio para la conexión a nuestro equipo o a nuestro portátil, ¿ya? Cuando son torres autosoportadas o torres ventadas, acá en el sur se ocupa este cosito que está acá. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? Es una relación ahí. Para rayo, don Ricardo. Muy bien, para rayos, exactamente. Acá en el sur normalmente las torres ocupan los pararrayos. ¿Qué hacen? Si bien es cierto, distraen el rayo, a veces lo toma y lo guía hacia la tierra. ¿Ya? Acá en el dibujito de la derecha tenemos que se pone el pararrayo o atrae rayo y lo conduce por intermedio de un cable de cobre reforzado y lo más alejado posible de la misma torre, como aparece en el dibujito, y abajo se guía hacia una tierra de cobre que va enterrada en el piso, ¿ya? La idea es poder evitar que la descarga llegue a la estructura metálica de la torre y asimismo viaje por el cable coaxial hasta nuestros equipos, con nuestra casa, ¿ya? Lo cual sería muy peligroso, ¿ya? No se ha dado mucho, pero me tocó una vez ir a ver un equipo que cayó un rayo, ¿ya? Que no se da mucho, pero acá en el sur a veces es peligroso las tormentas eléctricas, ¿ya? No solamente se recomienda ese tipo de artefacto y encarece, cierto modo, encarece el tema porque igual hay que usar un cable grueso de cobre, guiarlo por la orilla, poner unos aisladores plásticos que vayan bajando el cable y posteriormente enterrar hacer una malla tierra o una barra Cooper para que al estado de la antena descargue su energía al mismo rayo, ¿ya? En caso de obstrucción lineal del viento, ver alternativa de anclaje en la misma. Lo que expliqué anteriormente, ¿ya? En caso de obstrucción en la línea del viento, el anclaje de la posibilidad del anclaje en la misma. En la misma se refiere a la obstrucción en la pared, ¿ya? Eso es para que lo consideren, ¿ya? Vamos avanzando, ya estamos terminando. No alcanzo, alguien que me dé arriba no alcanza a ver qué dice en la pantalla. ¿Cómo hacerlo con seguridad? Gracias. Aquí vamos a repasar unos pasos importantes que hay que tener en cuenta para poder instalar una torre, una antena, una base, ¿ya? Primero, coordinar la instalación, tener los materiales, solicitar ayuda a una o dos personas más, evitar el tránsito de otras personas, de las mascotas, del hijo,
dentro del patio o del sector donde se va a realizar el trabajo, ¿ya? No tal vez porque le vaya a quedar algo, eso es difícil, pero distrae a las personas o de la maniobra que se está realizando, la que puede provocar un accidente, ¿ya? Dentro de los materiales que se van a ocupar, siempre hay que tener en cuenta el tema del uso de guantes, uso de material confiable o nuevo. Explíquele a los ayudantes la maniobra que se va a realizar paso a paso, ¿ya? Tómese el tiempo pausado y necesario para cada maniobra. Son varias partes las que se van a, por varias etapas que se va a realizar un levantamiento o un izamiento. Entonces, tener los materiales, tener los temas de protección, los guantes, las medidas, dónde va a ir el anclaje, las personas que van a ayudar, explicarle bien cuál va a ser el primer movimiento, el segundo movimiento y que tengan conocimiento de lo que se está realizando para que no vayan a tirar o no vayan a soltar uno de las amarras o uno de los vientos cuando no corresponde, ¿ya? Lo más importante, el paso 3, no realizar alzamientos o mantenciones de estructura elevada durante lluvia o viento, ¿ya? La idea es que cuando antes se echaba a ver el televisor, uno se subía al techo a darle vuelta y para ver si se veía el canal. Pero eso no se hacía cuando estaba lloviendo, ¿ya? Porque es muy peligroso, ¿ya? La idea es poder respetar ciertas maniobras, ¿ya? En caso de que el sector prevalezca de tormenta eléctrica, implementar la conexión a tierra, lo que es para rayos, como precaución, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Tomar las precauciones, hacerlo con calma y hacerse asesorar. En cuanto a antenas de campaña o instalaciones de emergencia, tenemos acá tipos operativos de emergencia, ya en cuanto a lo que se refiere a antenas. Un auto base móvil, ya este hombre ocupó la parte posterior de su vehículo para conectarlo a la batería, instalar su equipo ahí a la vista y en una silla y un respaldo de batería y una antena precisa puede transmitir lo que está pasando, ¿ya? Y a su derecha está la famosa antena, un vehículo central con una antena telescópica mecánica. Mecano se llama el soporte que está abajo, que lleva un chasis, donde la rueda queda al medio y le da una fijación y posteriormente en ese se introduce el tubo para que dé la altura correspondiente, ¿ya? Un mástil portable. Nuevamente son de 12 metros, ¿ya? Y está pintado en sus tramos de 2 colores para que sea visible a la distancia, ¿ya? Y en el costado derecho tenemos un puesto improvisado, una estación base, un punto para dar información en catástrofe o en emergencia, ya que es el mismo equipo, una batería y una antena como la Slim Jim o las Flower Pot, que son las más fáciles de trasladar o hacer, y son de emergencia y tienen un buen rendimiento. La puedes llegar al lugar para poder transmitir o recibir la información de la emergencia o la catástrofe que está ocurriendo. Los desastres y los conflictos armados y otros sucesos en situaciones que crean un gran impacto a la sociedad, a la humanidad, suelen implicar pérdida de vida humana, además de las circunstancias negativas como la inundación de hogares, estructura física, medio ambiente. Asimismo, pueden producirse daños ambientales, considerando lo que requiere paso a paso a los años para su recuperación y restauración. Las telecomunicaciones y las comunicaciones juegan una importancia en este tipo un papel importante y esencial, ya que a la hora de coordinar y solicitar distintos tipos de elementos ha afectado en la situación de catástrofe, población, equipos de emergencia, organismos públicos, etc. ¿Ya? Si bien es cierto, en todas las emergencias en otros países, la comunicación ha sido importante para pedir ayuda internacional o poder llegar con hospitales de campaña, ¿ya? Así que la comunicación sigue siendo, las telecomunicaciones siguen siendo importantes en la guerra, en la paz y en las catástrofes y en las emergencias, ¿ya? ¿Cómo vamos con el tiempo?
Ya jóvenes, consultas. Don Ricardo, Don Alexis, buenas noches. buenas noches. Don Ricardo, una consulta, usted habló del mantenimiento. Yo creo que más de alguno le ha pasado y usted a lo mejor nos puede sacar o desmentir. Por ejemplo, la mayoría yo creo que tenemos, los que somos radioaficionados, tenemos antenas de fibra de vidrio, como la Tram, la Ringo Ranger, y el enemigo número uno en septiembre de los radioaficionados son los hilos curados, Los volantines. los volantines. Yo he visto antenas de colegas rebanarse con hilos curados. Le consulto, por ejemplo, si yo le hago una mantención a mi antena y la encuentro que está con una rajadura, ¿se podrá aislar o parchar con wincha aisladora y cinta de goma? ¿O ya la antena murió? No, no, sí, a ver, la magia de las antenas, como el tubo que yo le estaba mostrando recién, la magia va por dentro, ¿ya? Si bien Claro, es cierto, la antena de fibra es una antena que aguanta hasta 120 kilómetros por hora, y no le afecta al viento, pero sí el hilo curado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que es la protección de lo que lleva adentro. Entonces, igual podemos engulcharla, evitar una perforación para que le entre humedad y posteriormente puede ser silicona caliente o algo así, y encima poner una wincha. La idea es que quede lo más hermética posible para evitar que la humedad le afecte adentro a las torritas que van adentro, a los tubitos de a las 12, barras de cobre. a las barras de cobre, y la humedad no le llegue, para que siga teniendo una buena prestación en esa antena, ¿ya? Pero sí, la mantención es importante porque de repente uno puede bajar la antena y no se da cuenta que tiene algunos defectos o algunos rayones o algún corte, ¿ya? O se han soltado, o Mm, se han sulfatado los mismos conectores. claro, eso mismo le iba a preguntar también, don Ricardo. ¿Cada cuánto sería bueno? ¿Cada una vez al año? ¿Cada 6 meses? ¿Bajar la antena, revisarla? Se Depende del recomienda clima, depende del sector. exactamente. Acá en el sur, la mantención una vez al año y el cambio de cable a los 2 años, 3 años se debe cambiar el cable, sí o sí, por el cambio climático produce una humedad al interior de la malla y la malla genera un polvo que al final reduce la buena recepción, ¿ya? Entonces esa es la idea, porque la mantención del cable sea más o menos cambio de cable cada 2 años y la mantención una vez al año. Ya, y la otra consulta, disculpe. Era más. Eh, la otra consulta que tengo, usted habló de la salida, entre comillas, salida de terreno, de armar una estación base en terreno agreste o al aire libre. ¿Por qué no incluyó, por ejemplo, las maletas? Porque porque estamos en la parte básica, después venimos a la parte media. La parte media viene del tema de soporte de alimentación y las maletas, ¿ya? Ya, ¿Ya? Pero estamos en lo básico. Igual la idea es generar una línea de conocimiento lo más pareja posible claro, para poder después empezar con la parte media, ¿ya? Donde vienen las maletas, las programaciones, los software, todo ese tipo de cosas más adelante lo vamos a ver. Pero lo importante es que sepamos lo básico de las telecomunicaciones y más importante que saber cuál es positivo y cuál es negativo, es saber hablar por radio. Por eso claro, dentro de este ciclo viene el operador de emergencia, ¿ya? Que no es una persona que habla por radio, no, es un operador de emergencia que tiene otras funciones bien claras dentro de las telecomunicaciones. Gracias, Alexis. ¿Alguna otra consulta? muchas gracias, don Te agradezco. Ricardo. ¿Alguna otra consulta con respecto al tema que estamos conversando? Don José Luis. José Luis, ¿tiene alguna consulta? ¿No? ¿Nadie? Excelente. Eso quiere decir que quedó todo claro. En el chat, mi director, no hay nada.
No tengo más o menos claro el tema ya. Ok, gracias. Haga la consulta, esa es la idea, que pregunten. Sí, esto es lo básico, la idea es poder tener un aprendizaje de cada pregunta, de cada respuesta. No puedo conectar el audio. Escríbala pregunta en caso de que no pueda conectar el audio. Ahí mi director se la va a leer y me la va a replicar. Don Ricardo, Don Eduardo, tomando un tema muy importante que tomó hace un poco rato, en cuanto a la altura. ¿Ah? Realmente la altura en sí, como usted mencionó, tomando sus palabras, es de acuerdo el lugar geográfico más que nada. ¿Mm? Porque correcto. no es un tema, por decir 11, 12, 13 es lo ideal, según el lugar geográfico. ¿Es así, don Ricardo? Claro, por eso yo digo, de repente la altura no es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo una antena o tengo un mástil o una varilla, un tubo de 6 metros, pero mi georreferencia en relación al nivel del mar es sobre 160, 180 metros. Correcto. Entonces, ¿para qué voy a elevar más mi antena o mi tubo si yo en georreferencia tengo muy buena altura? Tengo mejor altura que el valle. ¿Qué quiere decir eso? Que mi antena de 6 metros va a llegar a todo el valle. Entonces, siempre cuando digo la georreferencia, saquen su georreferencia. Si yo estoy en un hoyo, yo tengo, no sé, pues, 15 metros de altura en referencia a nivel del mar, voy a necesitar una torre, voy a necesitar una antena un poco más alta, 9 metros, 12 metros. Pero si tengo sobre 150 metros, con 6 metros yo quedo excelente con comunicación a mi entorno. ¿Ya? Correcto. Gracias por la Don aclaración. Ricardo, Sí, sí. bueno, no sé si será acotación, pero por ejemplo, con respecto al tema que estaba hablando usted de la georreferencia en la instalación de una antena, por ejemplo, yo le voy a contar mi caso. Yo vivo en la comuna de La Florida, pero y no estoy tan en altura. Mi antena no tiene más de 8 metros, pero lo que me dicen los entendidos es que mi sector es limpio aéreo. No tengo edificios, no tengo ninguna infraestructura aérea que me tape. Por ejemplo, he tenido la suerte de hacer contacto directo con la quinta región, Claro, que dentro de no tu es sector, una distancia menor. claro, dentro de tu entorno no existe cables de baja, de media, antenas repetidoras, cables de telefonía rural, cosas así. O sea, eso es una vía despejada, un sector despejado, digamos, lo que se refiere a la parte de espectro o el aire. No existe mayor interferencia para el viaje de la onda electromagnética en el espectro. Por eso tiene una buena cobertura de recepción y transmisión. Pero recordemos que eso puede cambiar en caso de que haya cerca tuyo una estructura que se eleve o que se instale alguna antena repetidora o algo así, va a cambiar las condiciones de tu transmisión y recepción. O sea, hasta el Claro, pero también momento, la magia de la radio, como le decimos nosotros los radioaficionados, mi dipolito de 11 metros, nada, nada. nada. Solo escucha y cero transmisión. Claro, sí va a depender de las condiciones de terreno, o tú puedes cambiar un par de metros, un par de cuadras de tu ubicación y cambia las condiciones. Así que eso es relativo, ¿ya? Eso es lo importante los aficionados que experimentan, juegan, tienen tiempo para que el hobby se desarrolle en diferentes lugares de acuerdo a las condiciones de terreno o condiciones del tiempo, ¿ya? Otra consulta, capacitación para seguridad para informar a compañeros de otros países. No entendí la pregunta. ¿Esta capacitación servirá? ¿Alguien me la puede leer, por favor?
La del chat, la consulta del chat, por favor. Se la mandaron directo. Sí, no sale por el chat. No sale por el chat, por si acaso. Fue enviada directa a don Ricardo. Don Cristian Alfaro tiene las manos levantadas. Don Cristian, adelante, buenas noches. Buenas noches, don Ricardo. Tengo varias preguntas, ¿ya? Sobre la antena Slim Jim, ¿por dónde sale la señal o por dónde irradia la señal, la antena? Por la... Por el, ¿Por el cuerpo cobre, o por la por el punta? cuerpo. No, por todo el cuerpo, del corte hacia arriba, porque es un cuarto de onda. A ver, el cable de 300 ohms, que es el cable de antena o cable plano, eso es lo que genera la salida de la señal, pues, del RF. Y los cortes son los que dan las medidas de un cuarto de onda, digamos, de la potencia de la salida. Y la reflejada, que es la recepción de la transmisión. La otra consulta, ¿se puede usar un fierro o debe ser un pedazo de madera o plástico? La antena de PVC, perdón, la antena Slim Jim o la Flower Pot, que son muy parecidas, van en un tubo de PVC. Y esas se pueden adosar a una barra metálica, a un árbol, a una vara, a una casa, porque como es plástico, no va a ocasionar ninguna pérdida. El cable coaxial que sale de la antena, ese no tiene que quedar arriba del techo, arriba de las latas, arriba del zinc, ¿ya? Porque se roba el RF, que es la potencia, ¿ya? Y puede causar una pérdida de ROE. La idea es que el cable baje por el mástil y después vaya en forma diagonal directo a la casa o la habitación donde va a ingresar para ser conectado a su equipo, ¿ya? ¿Otra? Lo otro, ¿cuántos metros recomienda tener la Slim Jim izada, más o menos? O depende, como decía recién, de Va las a depender condiciones. de la georreferencia suya. Si usted saca la georreferencia, aprieta un botón en la aplicación, va a decir al tiro a cuántos metros de altura usted se encuentra en relación al mar. Yo Y si tengo el usted- mar al frente. Yo he escuchado que dicen, no sé si será usted que el experto, que el mar refracta las señales de radio. ¿Eso es verdad? ¿Como las hace rebotar? A ver, hablemos de las cotas. Las cotas son las cotas 30, que es la parte de seguridad para los tsunamis. Estamos hablando que son 30 metros a nivel del mar. Si tú estás sobre la cota, ya tienes más de 30 metros. Quiere decir que si tu antena tiene 6 metros, va a tener una cobertura de todo lo que tú veas. A ver, ¿cómo calcula uno la cobertura que uno tiene? Cuando uno se para a la orilla de un cerro y con la vista humana, con la visual, yo veo todo este valle, veo esa casa que está allá y veo este otro cerro, es porque yo me puedo comunicar hasta allá. Y esa es la medida, digamos, que uno calcula. Si yo veo hasta allá es porque me puedo comunicar hasta allá. ¿Por qué? Porque siempre, si sacamos la referencia en 2 puntos, entre un punto y otro, siempre va a haber un punto más alto que el otro. ¿Ya? Y lo otro, don Ricardo, por último, yo hice una antena, la compré hecha, y tengo una Slim Jim que también la quiero usar, pero quería aclarar estas dudas. Una Diamond, ya una de fábrica. La hice como a 4 metros, he hecho hartas pruebas con el repetidor de radio aficionado, andaba súper bien, nada que decir de la antena. Pero me sobró mucho coaxial, me sobraron como 2 metros de coaxial. Entonces yo lo alulé, lo hice como uno enrolla la manguera y le puse amarras plásticas, pero parece que alguna vez escuché que parece que eso no se debe hacer, Sí, pero tampoco. es un error común. Lo que tú estás haciendo ahí no está enrollando tu cable, tú estás generando una bobina. ¿Y qué hace la bobina? Se chupa el RF. Entonces tu equipo de 25 watts de base ya va a salir con 15, con 14, con 17 o tal vez menos, ¿ya? Entonces la idea es que evitemos las bobinas y que el cable tenga la extensión que realmente necesita para llegar a nuestro equipo
y que tenga los menos suples posible, ya para que el ROE sea lo mejor ROE posible para la recepción y la transmisión estable de nuestra comunicación. ¿Ya? O sea, habría que cortar ese cable. Claro, cortarle los sobrantes, medirlo hasta que llegue el equipo. Ah, ya. Que pase por todos los recovecos, por la ventana, la bajada y que llegue al equipo. Y ahí cortarlo y conectar, estañar o soldar el conector que corresponde de acuerdo al modelo de tu equipo. Ya, esa era mi duda. Muchas gracias. Ahí me aclaró hartas problema. cosas. Ok. ¿Alguna otra consulta, don Francisco? Adelante, buenas noches. Buenas noches. Don Ricardo, mire, ayer fui a la casa de un amigo y le vi una antena que está anclada de un muro hacia la casa, pero son dos cables y con una argolla al medio. Sí. Es una antena de 40 metros. ¿Ya? Una antena dipolo. A ver, la antena de televisión, la antena antigua, cuando uno compraba un televisor y se usaba perder la antena, le ponía un cable atrás y lo partía por la mitad y lo dividía y formaba dos puntas, dos dipolos, uno para cada lado. Y se veía excelente la tele, sobre todo los canales nacionales. Acá es el mismo efecto, la antena dipolo hace eso. La diferencia es que el tramo, hay una norma para poder calcular que la frecuencia por 7425, si no me equivoco, usted hace eso y le va a dar cuántos metros tiene que tener el cable a cada lado y se va a ajustar justo a la frecuencia de 40 metros que usted quiera o vea si quiere trabajar. Pero eso es una antena dipolo que se hace de acuerdo a la frecuencia con la que se va a trabajar. Ah, ya. ¿Por qué estar trabajando con la radio digital? Sí, 40 metros digital, sí. Esa antena tiene hartas prestaciones, harto RAM. Se puede trabajar en varias, depende de la altura que tenga, el tipo de cable, el tipo de resonador que tiene al medio, le da para trabajar en varias bandas. ¿Ya? Okay. Pero la idea es poder concentrarnos nosotros como protección civil o unidad de emergencia en lo que va a quedar funcionando, que es el VHF simple, que es simple de punto a punto. ¿Ya? Ok. Don Ricardo. Sí, sí. Ya, ahí me tomé la atribución para que ahí los chiquillos que no entienden mucho de salidas a terreno, subí ahí un videito que hicimos con unos amigos en Lagunillas con un dron. Y ahí se nota muy bien cómo nosotros instalamos la estación, pusimos una torre y también subí las fotos para que los que no también sepan mucho, cómo hicimos pota la otra vez en Río Clarillo, acá en Santiago, y nos dimos el lujo de instalar una dipolo rígido. Así sí, que... Lo bueno es poder aportar con ciertas imágenes para que vean cómo queda, cómo se puede hacer el trabajo que se desarrolla en terreno para que tengan una idea de lo que yo, o sea, se pueda graficar lo que yo más o menos les conversé. Claro. ¿Ya? Pues la idea es que abarquemos la Esa parte básica general de los conocimientos de telecomunicación. ¿Ya? Claro, esa era la idea, para los que no entienden de radio, más o menos se hagan una idea de cómo es una salida de terreno o instalar una estación en terreno. Gracias, Alexi. Atención a los que están presentes. Ahí está el link para la asistencia. Ya, Don para Ricardo, que lo puedan mirar esto. Una consultita dentro de lo mismo. ¿Qué distancia? Es decir, se me ocurrió recién. Tengo el hecho de quiero colocar un ejemplo de la misma PowerPoint que hizo usted, me dice cómo se hicieron y todo. Y quiero ya colocar para tres equipos diferentes. ¿Cuánta es la distancia entre una y una antena? Un tenedor. Claro. Un tenedor. El tenedor que tengo yo acá, la distancia entre una antena y otra son 60 centímetros. Lo ideal son 1,20 m. ¿Por qué? Va a depender. Por ejemplo, yo tengo antena en el tenedor de fábrica, que es una antena de UHF. Si son de fábrica, la antena necesitan más distancia, 1,20 m. Y si son chisas, puede quedar a 60 centímetros una de otra. ¿Por qué?
porque no creo que vaya a hablar con las tres al mismo tiempo. Entonces siempre se va a ocupar una y no se roba, no se refleja una con otra. Entonces se pueden tener a 60 centímetros en el tenedor una de otra y no siempre va a ocupar las dos al mismo tiempo, entonces, o las tres al mismo tiempo, entonces no se van a interferir entre ellos. Ya, muchas gracias. Ok. ¿Estaríamos listos, mi director, para que la gente anote su asistencia ahí? Sí, vamos a detener la grabación, agradecerle a don Ricardo nuevamente